Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase sobre las características de un buen cristiano. Esta es la clase número 9 de nuestra serie En busca de los propósitos divinos. Vamos hacia la introducción que nos dice cómo hemos llegado al capítulo 4 de Filipenses, que es la conclusión de la carta. Los dos temas que resaltan en este capítulo son: uno, las exhortaciones que el apóstol hace a los destinatarios de la carta, que vivieran a la altura de la vocación cristiana, y agradecerles las dádivas que le habían hecho para apoyarlo en su ministerio. Hay información en la carta también de que entre los filipenses había egoísmo, intereses personales, orgullo y competencia, por lo que el propósito de Pablo al escribirle fue el corregir las irregularidades en la congregación y enfatizar lo importante de la armonía entre hermanos. Pablo, cuando escribe, tiene la confianza de que estos problemas se solucionarían cambiando no solo las acciones, sino las actitudes, haciendo lo que dice el verso 9 y pensando lo que dice el verso 8. Definitivamente los problemas de la iglesia en Filipos era de la actitud interna que se traducía en acciones externas muy perjudiciales. Nuestro texto dice: ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses 4:2. Primer punto: exhortaciones que son necesarias a estar firmes y unidos. Vamos a estar en Filipenses 4:1, que dice: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Este verso sirve para reafirmar lo que se dijo en el capítulo 3, pero también es una plataforma o introducción para el verso 4, donde lo inicia con 5 apelativos que lo ayudan tanto a mostrar su afecto por ellos como para influenciarlos. Vamos a ver cuáles son. 1. Hermanos míos. Con este término les recuerda que son miembros de la familia de Dios, con Cristo como el hermano mayor y con Dios como su Padre celestial. No todos los seres humanos son hijos de Dios, sino criaturas que vienen a ser hijos en el momento que reciben a Cristo como su Salvador. Juan 1, 11, 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segundo apelativo: amados. Esta es la misma palabra que el Padre usó en el bautismo en agua en Mateo 3:17, como en la transfiguración en Mateo 17:5 de su Hijo. Lo que significa que Pablo se dirige a los filipenses con el mismo amor que el Dios Padre tiene por su Hijo Jesucristo. El tercer apelativo: deseados. La palabra griega que se usa aquí tiene el significado de añorados. En otras palabras, el apóstol les dijo que los extrañaba a tal punto que deseaba ardientemente estar con ellos. Cuarto, gozo. Las fricciones entre ellos no empañó el que ellos fueran un gozo para Pablo. 5. Corona mía. Esta era una corona de laurel que se le daba al atleta al ganar una competencia, por lo que significaba triunfo y festejo. Para el apóstol, los que se habían convertido en la iglesia filipense eran la prueba concluyente de haber servido al Señor victoriosamente. Punto B. A estar siempre gozosos. Verso 2. Aquí en este verso se mencionan dos hermanas, Evodia y Síntique, que tenían cierta rivalidad. Se ha especulado que la relación de la fricción entre ellas era que cada una quería establecer su propia opinión en los asuntos de la iglesia como diaconisas. Para Pablo esto era de atender,
porque una iglesia dividida limita las bendiciones de Dios. Salmos 133, 1, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Volvemos a Filipenses 4:3. Pablo se dirige a quien él llama compañero fiel, para que ayude a estas hermanas que estaban distanciadas, para que volvieran a unirse y trabajar para el Señor, como lo habían hecho junto con Clemente, que era otro colaborador, nos dice este verso, y otros hermanos. Verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hemos llegado a uno de los textos más conocidos y repetidos, además de despertar nuestra admiración al saber en las condiciones que Pablo se encontraba cuando por inspiración del Espíritu Santo lo escribió. Él, en lugar de lamentar su condición, que no era fácil porque estaba encadenado a un soldado romano y también con grandes posibilidades de morir, muestra a través de él una paz, una confianza que solo se consigue de una verdadera comunión con el Señor, que lo convirtió y que nos puede convertir en un animador de los hijos en la fe. Pregunta: nombre los 5 apelativos que Pablo usa para mostrar su afecto e influenciar a los filipenses. Punto número 2. Lo que el cristiano debe exhibir. Nos dice el punto A: gentileza y confianza en el Señor. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Punto. El Señor está cerca. Las personas gentiles son educadas, respetuosas, pero también están dispuestas a colaborar con el prójimo y hacerles la vida más fácil sin esperar nada a cambio. Son una combinación de amabilidad, generosidad, delicadeza y distinción. El apóstol les pide que esta cualidad sea evidente en todos los miembros de la iglesia, al punto de que todas las personas que entren en contacto con ellos la puedan distinguir. Por eso, porque si somos ásperos o irrespetuosos, él o ella no estarán interesados en escuchar lo que tengamos que decirle, en este caso, el mensaje de Dios. El motivo de esta gentileza es el regreso de Cristo. El Señor está cerca. En arameo, Maranata, 1 Corintios 16, 22, el Señor viene o ven Señor. En otras palabras, el Señor que está cerca de su pueblo en todo tiempo es el que ha de venir pronto, y esta debe ser la consigna de la iglesia para que otros puedan decir que así sea. Punto B. La paz de Dios. Verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán y la ansiedad son estados de ánimo que no producen nada bueno. No nos dan buenos resultados en nuestra vida cristiana, debilitan la fe y nos conducen a la derrota. Por eso el apóstol nos recomienda una actitud de oración y ruego con acción de gracias para enfrentar desde las situaciones más pasajeras hasta las más complicadas. Como resultado de renunciar a la ansiedad y aferrarnos con fe a la oración con acción de gracias, el cristiano comprobará lo que nos dice el verso 7, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El término paz en griego aparece en el Nuevo Testamento 92 veces, de las cuales 43 se encuentra en las cartas de Pablo, esto sin contar Hebreos. Tiene varios significados.
Entre ellos está armonía, seguridad, prosperidad y felicidad. Vean lo que dice Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En este verso, la palabra paz describe la serenidad, la tranquilidad, el perfecto contentamiento de la vida, que es estar feliz en una comodidad segura, la calma y la seguridad de la cual el temor y la ansiedad han desaparecido para siempre. Características de la paz cristiana. Una, que se comunica por medio del Evangelio, Efesios 6:15. Dos, el origen de esa paz es Dios. Nos dice Romanos 15:33, 16:20, Hebreos 13:20 y Filipenses 4:9. 3. La paz cristiana es la paz de Dios. Filipenses 4:7 y Colosenses 3:15. 4. Esta paz proviene de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nos dice 1 Corintios 1:3. Pregunta: ¿cómo nos ayuda el ser gentiles o amables? Vamos hacia nuestro tercer punto, que dice 2 áreas de la vida cristiana. A, lo que uno piensa. Vamos a estar en el verso 8. Los versos 8 y 9 que estudiaremos en esta división son un extraordinario llamado a la salud mental. Hay un dicho que dice: Dios llama de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y de lo excelente a lo óptimo. Y esto es lo que vamos a ver que Pablo hace en estos dos versos. En el verso 8 se exhorta a los creyentes a que piensen. Logizomai, un verbo bastante fuerte y uno de los favoritos del apóstol. En el Nuevo Testamento se usa 40 veces, de las que Pablo lo hace 34 veces. Y tiene las implicaciones o el significado de calcular, considerar, evaluar, tomar en cuenta. La idea es considerar cuidadosamente estas cosas y evaluarlas detenidamente con el propósito de ocuparse en ellas, para que den y nos den la orientación correcta a nuestras vidas. Vamos a verlas por separado. Una, lo que es verdadero, tomando en cuenta que la lista de virtudes que Pablo menciona son cualidades éticas. La idea es que el cristiano debe ser verdadero en todos los aspectos de su vida, incluyendo su pensamiento, el hablar y el actuar. 2, lo honesto. Esta palabra es la traducción del griego semná, que no se puede traducir al español con una sola palabra. Su sentido es de honorable, noble, digno, venerable, aquello que gana respeto y provoca reverencia, estimación. Entre los griegos, esta palabra se usaba en referencia a los templos o lugares sagrados, por lo que tiene la connotación de majestad, dignidad y un temor reverencial. 3, lo justo. Se usa aquí para referirse a la rectitud con la cual se puede y se debe vivir delante de Dios, el prójimo y uno mismo. Eso significa que Dios se complazca con la conducta de uno, que el prójimo reciba el trato debido y que uno no tenga agendas escondidas. Justicia sugiere transparencia en todo sentido. 4, lo puro. Pureza de pensamientos, de motivos y de acciones, de tal manera que no haya nada oculto que deba saberse delante de Dios. 2 Corintios 11:2. 5, lo amable. Prófile en griego, y solo se encuentra en este verso en todo el Nuevo Testamento. Tiene el significado de atractivo, simpático.
La idea es que el cristiano establezca su mente en cosas que produzcan admiración y afecto, no solo en la amargura ni en la hostilidad. Pablo, para no dejar nada por fuera, concluye el verso diciendo: en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, también en esto pensad. B. Lo que uno hace. Verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el verso anterior, que era el verso 8, Pablo exhorta a pensar en una serie de virtudes. Ahora en este verso 9 nos anima a hacer. Este orden que el apóstol utiliza no es accidental. Salomón afirmó en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que Pablo sabía bien que todo lo que se generaba en la mente se traduce en actos. Jesús lo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Así que si los filipenses se ocupaban mentalmente del consejo del verso 8, lo traducirían en hechos. Los buenos pensamientos solos no sirven para mucho, pero cuando se convierten en actos son de gran beneficio. Pablo les dice que hagan 4 cosas que nos hace pensar en 1 Corintios 11:1, cuando les dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Para decir algo así, se necesita tener la seguridad de uno haber vivido agradando a Dios. Vamos a considerar ahora estos 4 puntos que Pablo pide hacer. 1. Lo que aprendieron. Esto es una referencia a las enseñanzas y predicaciones del apóstol. 2. Lo que recibieron, para indicarles que lo que aprendieron deben de compartirlo con alguien más. 3. Lo que oyeron, enseñanzas, predicaciones, pero también tenemos que tomar en cuenta que hubo conversaciones informales o consejerías particulares. 4. Lo que vieron. Esta palabra es interesante. Pablo no solo ministró enseñando, predicando con demostraciones de poder, sino con su testimonio, mostrando una vida ejemplar. Pablo una vez nos anima a ser en Cristo ese vaso de honra. Pregunta: según Filipenses 4:8, ¿en qué debemos pensar? He llegado a la reflexión. Enumeré los puntos más sobresalientes de este estudio para mantener una vida de excelencia como cristianos. Mantener la armonía en la iglesia, verso 3. Estar gozosos en el Señor, verso 4. Que la gentileza nos distinga, verso 5. No estar afanosos o afanados, verso 6. Ser guardados por la paz de Dios, verso 7. Ocupar nuestra mente en lo excelente, verso 8. Imitar buenos ejemplos en Cristo, verso 9. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, nos dijo Jesús en Mateo 10:39. En nuestra invitación les diré: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Nos dice Lucas 14, 28 y 31. Así que yo te invito
a calcular tu inversión en tu vida espiritual y considerar si con eso podrás hacer frente a las demandas y ataques en tu vida como creyente. Para nuestra próxima semana vamos a estar viendo lo que Pablo deseaba de los colosenses.